Shalom, bendiciones, bendiciones. Estamos contentos de estar nuevamente en este nuestro espacio de estudio Berea, en donde ya desde hace tiempo estamos considerando entender un poquito mejor el contexto del primer siglo, las cartas, el Nuevo Testamento. Hemos estudiado conceptos. La semana pasada empezamos a ver leyendo el Nuevo Testamento para comprender cómo es una lectura para comprender. Y hoy quiero tocar uno de los puntos quizás más importantes que debemos considerar, y es el contexto judío del Nuevo Testamento. Pero no solo el contexto judío, sino tenemos que ver todo lo que se está desarrollando durante los escritos del primer siglo y durante la vida de la vida que se está escribiendo por ahí. Déjeme, se me olvidó hacer algo por aquí. Así es que mientras hablo con usted, estoy haciendo varias cositas por aquí, pero es importante que nosotros sepamos muchas de estas cosas porque a veces no lo consideramos. No consideramos mucho del contexto que se está desarrollando y es importante para que nosotros entendamos. Un ejemplo de lo que vamos a estudiar hoy, los emperadores. Y ¿sabía usted que había lo que se consideraba como ciudades romanas, colonias romanas y también provincias romanas? Y cada una de ellas era diferente. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tenía diferentes responsabilidades, tenía diferentes derechos y tenía diferentes privilegios. Jerusalén, Judea, llegó a ser una provincia, pero también después se le consideró ser una colonia romana. Así que Judea pasó de provincia, colonia, y durante ese periodo se está desarrollando la vida de Yeshua, los discípulos, y más adelante los escritos del primer siglo que abarcan el Imperio Romano. Así es que vamos a empezar a estudiar. Esta información viene de el libro que se llama Descubriendo el Nuevo Testamento, una introducción a su contexto, la teología, los temas. Y este libro solo abarca de los evangelios y hechos. ¿Okay? Así es que dice por aquí, contexto judío del Nuevo Testamento. Los relatos del Nuevo Testamento se sitúan entre el año 6 antes de la era común y el 90 después de la era común. Si nosotros nos ponemos a pensar, y esto lo he dicho ya en otras ocasiones, muchas veces decimos, Yeshua nació en el año 0. Pero realmente, viendo la historia, Yeshua nació antes del año 0. El calendario se cambió en el año 0. Y de ahí empezamos a contar después del Mesías, antes del Mesías. Pero el Mesías ya estaba. Se cree que para el año 6, entre el año 6 y el año 4, antes, él ya había nacido. Así es que hasta el año 90, cuando se cree que se escribió el último libro, que fue el Apocalipsis de Juan o la Revelación de Juan, que fue el último libro que se escribió. Por cierto, también nos dimos cuenta que yo he estado publicando varias de estas cositas porque a medida que he estado estudiando me he dado cuenta que muchas veces nosotros creemos que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas fueron los primeros en escribirse, cuando realmente fue la carta de Santiago o la carta de Jacobo. Esa fue la primera carta que se escribió por ahí en el año 49. Después le siguen las cartas de Gálatas, las cartas de Pablo, y ya por el año 56 empieza a escribirse lo que es Marcos y Mateo. Para el año 60 se escribe el Evangelio de Lucas, y más adelante ya se cree que por ahí del año 70 es cuando se escribe el Evangelio de Juan. Muchos académicos hoy en día, el mundo académico está en común acuerdo de que aún las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, no fueron escritas realmente por el discípulo Juan, por el apóstol Juan, sino que Juan creó una comunidad que se llamaba la comunidad juanina. Usted lo puede buscar aún en Google, la comunidad juanina. Y esta comunidad fueron los que escribieron primera, segunda y tercera de Juan. Por eso el lenguaje es un poquito diferente, porque esta comunidad de alguna manera se empezó a desprender un poco de lo que era el judaísmo, y el lenguaje es diferente. Y muchos creen que esta comunidad juanina fueron los predecesores para que después viniera lo que se conociera como el cristianismo. ¿Okay? Así es que muchas de esas cositas a veces no las estudiamos y no nos hace entender por qué hay 4 evangelios,
que son sinópticos, que son iguales, y hay uno que es completamente distinto, completamente diferente, el lenguaje es diferente. Todas estas cosas a veces tenemos que ponernos a preguntar el por qué. Así es que, fíjense, entonces, los relatos del primer siglo o las cartas del primer siglo del Nuevo Testamento se sitúan entre el año 6 antes de la era común y el 90 después de la era común, y se refieren principalmente a la región que se extiende desde el borde nororiental del Mediterráneo hasta Roma. También se mencionan ocasionalmente lugares al este, incluidas partes de África. Mire, leemos el Nuevo Testamento o queremos interpretar el Nuevo Testamento, pero ¿cuántos de nosotros nos habíamos puesto a pensar que el Nuevo Testamento se está desarrollando? Déjeme ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño aquí para que no se vea tan... No, se hizo peor. Ok. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar que este es el Imperio Romano? Esto que se mira aquí es el Imperio Romano. ¿Ok? Aquí está el Imperio Romano. Aquí está Jerusalén. Baja hasta Egipto. Y después sube. Aquí está Tarso, donde nació Pablo. Pablo nació en Tarso. Era judío, pero de nacimiento, porque esta era una colonia romana, él obtuvo la ciudadanía. Entonces todo lo que son los escritos del primer siglo se están moviendo en lo que es este imperio romano. Aquí usted lo puede ver. Aquí está Jerusalén, aquí está Damasco, y aquí bajamos para lo que es Egipto, Antioquía, y aquí sube lo que es Capadocia, aquí sube lo que es Asia. ¿Ok? Entonces muchas veces no consideramos eso, que todos los escritos se refieren principalmente a la región que se extiende desde el borde nororiental del Mediterráneo hasta Roma. También se mencionan ocasionalmente lugares al este, incluidas las partes de África. Y aquí nuevamente le pongo el mapa, si es que me sale. No sé qué le hice, pero ahora ya no salió. Oh. Estaba muy grande, ahora sí me aceptó el tamaño. Ok, entonces tenemos que entender, aquí está, esto es lo que es África para acá, Arabia, África. Entonces tenemos que entender cómo era el contexto. Y hoy vamos a estudiar todo este tipo de cositas, ¿ok? Para interpretar con precisión el Nuevo Testamento, voy a seguir diciendo Nuevo Testamento, pero nosotros sabemos que son los escritos del primer siglo, ¿ok? Para que no me vaya por ahí. Para entender con precisión estos escritos, es útil comprender su historia. Oiga bien, es útil comprender su historia, cultura, religión, política y el mundo social. Tenemos que entender todas estas cositas: historia, cultura, religión, política y mundo social. En particular, es útil examinar el trasfondo judío del Nuevo Testamento, así como el contexto más amplio del mundo gentil. Entonces no nos ponemos a entender que sí, son escritos judíos, son escritos con una mentalidad judía, pero están dentro de un mundo que tiene una historia, una cultura, una religión, una política y un mundo social. Y hoy yo quiero que usted se enfoque en lo que vamos a estar viendo para que vea qué tanto nos hace falta estudiar y qué tanto nos hace falta analizar para de verdad comprender los escritos. Por eso muchas veces sacamos los escritos de su contexto y le damos nuestra interpretación y armamos cualquier pretexto con estos escritos. Hay lo que se llama exégesis y eisegesis. Esto lo ha enseñado Rico ya un montón de veces. Eisegesis es tomar el texto y darle una interpretación propia, porque es la ciencia o es la rama que me permite darle la interpretación propia a ese texto, y es lo que mucha gente hace. Yo pienso, yo creo, yo me imagino, el texto dice esto, pero la exégesis es aquella que nos lleva a indagar, que nos lleva a examinar contexto cultural, histórico y entender lo que realmente el autor quiso darle a entender a la audiencia y cómo la audiencia recibía ese mensaje. No lo que yo digo, sino lo que la audiencia entendía. Esa es exégesis. Eisegesis es, bueno, tomo este versículo, yo le doy la interpretación y ahora
vamos a correr con esa revelación. A eso es lo que se presta para las famosas revelaciones que hoy todo el mundo tiene. Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló. Pero cuando ponemos una revelación bajo la lupa del contexto, muchas veces se queda corta esa revelación. Y entonces tenemos que entender cuál es, para comprender los escritos, tenemos que entender cuál es la historia, cultura, religión, política y mundo social. Vamos a ver el contexto, el trasfondo judío. El periodo intertestamentario, o lo que se conoce como el judaísmo del segundo templo. Este es el periodo intertestamentario. A veces se sugiere que la profecía terminó en Israel después de Malaquías, por ahí del año 433 antes de la era común. El último libro de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento es Malaquías. Ahora, aquí hay dos versiones. La Biblia católica y la Biblia que se usa en el cristianismo termina en Malaquías, porque esa fue la división que se le dio. La Biblia hebrea termina en Segunda de Crónicas, porque ese es el orden que fue establecido. El orden que fue establecido fue en Segunda de Crónicas. Y algo interesante que sucede es que vamos a ver, le voy a compartir algo interesante. Hoy vamos a hablar de muchos temas y de muchas cosas. Así es que, si nosotros vamos a Malaquías, que es la división que las Biblias tienen, y vamos al capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que aquí en el capítulo 4 termina diciendo, versículo 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Y más arribita él está prometiendo que va a venir, él se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Él está diciendo que viene el sol de justicia. Sabemos que es Yeshua, y está hablando de Juan el Bautista o el mensajero que iba a venir a preparar el camino, el profeta Elías. Si nosotros vamos, esta es la división cristiana. Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Así es como termina la Biblia hebrea. Y en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién de entre vosotros sea su pueblo? El Señor su Dios sea con él, y suba. Así es que de alguna manera podemos ver que las dos divisiones que se hicieron, tanto lo que es la Biblia hebrea, termina con la promesa de la restauración de la casa de Dios. Va a ser restaurada la casa de Dios, y que todos van a subir, todos suban, porque la casa va a ser restaurada. Y el libro de Malaquías termina con la promesa de el profeta Elías, que va a anunciar la venida de el sol de justicia. Así que cuando nosotros apuntamos al Olam Jabá, o al mundo venidero, tenemos la reconstrucción del templo y tenemos al Mesías que viene a reinar. Así es que ambas divisiones tienen una función, tienen un propósito, y ambas divisiones nos apuntan a lo mismo, que es el reino milenial. ¿Okay? Así es que ¿cuál es la buena, cuál es la mala? Bueno, para su propósito las dos están haciendo una función. Una está apuntando a todos los judíos que la casa va a ser construida y que todos van a ser levantados de las cuatro esquinas y van a venir. Y la otra les está recordando que viene un Mesías, que viene un sol de justicia, que traerá sanidad y que traerá la justicia y la bondad de Dios. Así es que esa es la división que existe. Malaquías o Segunda de Crónicas. Pero muchas veces se ha escuchado este periodo como el periodo de los 400 años de silencio. Malaquías termina en el año 400 y después empieza lo que se conoce como el Evangelio de Mateo, que es donde empieza nuevamente la revelación. Ahora, ya sabemos que el Evangelio de Mateo no fue el primero que se escribió, sino fue la carta de Santiago en el año 49. Así es que hubo más de 400 años de silencio.
Hubieron casi 500 años de silencio, pero ese ya es otro tema. Entonces dice, el tiempo entre Malaquías y la era del Nuevo Testamento se ha llamado tradicionalmente el periodo intertestamentario. Hoy en día, el término más popular para este periodo es el judaísmo del Segundo Templo. Mucha gente lo conoce como el judaísmo del Segundo Templo. Ahora, el judaísmo del Segundo Templo no es como el judaísmo de hoy en día. Así es que tenemos que estudiar cómo era ese judaísmo del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque ese judaísmo del Segundo Templo fue el que practicó Yeshua. Fue donde nació Yeshua, creció Yeshua y murió Yeshua y resucitó Yeshua en ese judaísmo del Segundo Templo. Y en ese judaísmo del Segundo Templo había una máxima autoridad que se llamaba el Sanedrín, que estaba en el templo. Así que todos los asuntos relacionados a los mandamientos y a cómo vivir la palabra de Dios salía de Jerusalén, de los hombres que Dios había puesto ahí. Hoy en día vemos un tremendo descontrol alrededor del mundo. Hoy en día estamos a cuánto, antes de que vaya a decir otra fecha, hoy en día 26 de marzo hay gente que está celebrando primicias ya. Hay gente que va a celebrar primicias este domingo porque ya celebraron Pesach hace 2 días. Porque no creen en que la Biblia no menciona años de 13 meses. Así es que para ellos son 12 meses. Y ya para ellos este es el mes de Nisan. Ya pasó el 14 de Nisan. El 15 de Nisan fue hace 2 días. Ya celebraron Pesach. Y ahora algunos están contando el Omer. Algunos van a esperar hasta el domingo para empezar a contar el Omer. Algunos otros estamos esperando todavía un mes para hacer la celebración de Pesach. Y después de que hagamos la celebración de Pesach, va a empezar el bendito problema de cuándo empieza el Omer. Cuando tenemos no es el tema, pero estamos hablando de lo que es el judaísmo del Segundo Templo. Así es que yo siempre me desvío por acá y por allá. Pero para que vean, estamos hablando del judaísmo del Segundo Templo, y el judaísmo del Segundo Templo tenía sus problemas. Si ellos tenían sus problemas, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Dice este libro de Alfred Edersheim, el Templo. Solo le voy a leer esta partecita de aquí. La Pascua. El primer día de la fiesta. Aquí está, mire, la gavilla de la primicia. El primer día de la fiesta. La gavilla de la primicia, el día siguiente del sábado. Porque aquí está hablando de la gavilla de cebada. Después del anochecer de aquel mismo día, el día 15, cuando se hacía el ceder, cuando estaba oscureciendo, una ruidosa multitud seguía a unos delegados del Sanedrín. ¿Ve? Después del primer día de panes sin levadura, después del día 15, cuando caía la noche y empezaba el día 16, afuera de la ciudad, y atravesaban el torrente del Cedrón, el Kidrón. Era una procesión muy diferente y con un propósito muy diferente de la del pequeño grupo de dolientes, que alrededor del mismo tiempo llevaban el cuerpo del muerto Salvador de la cruz al sepulcro, cavado en la roca donde nadie había sido depositado. Mientras este grupo se reunía en el huerto, quizás a un lado, otro grupo entraba en medio de una gran algarabía, en un campo, al otro lado del Kidrón, especialmente designado para este propósito. Iban a dedicarse a un servicio de suma importancia para ellos. Es probable, debido a esta circunstancia, que José de Arimatea decía que no se le estorbara en su petición del cuerpo de Yeshua. Y Nicodemo y las mujeres que pudieran dedicarse sin molestias a los últimos tristes oficios de los afectuosos dolientes. Dice la ley, la Torá decía: traeréis al sacerdote un omer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá el omer delante de Adonai para que seas aceptos. El día siguiente del sábado lo mecerá. Esta gavilla, o más bien el omer
de la Pascua de Pesach debía ir acompañada de un holocausto, de un cordero de un año sin defecto, con sus propias oblaciones y libaciones, su harina y su vino. Y después de haber sido esto ofrecido, pero no antes, podría usarse y venderse la cebada nueva en la tierra. Ahora bien, esta gavilla de la Pascua era segada en público la noche antes de ser ofrecida, y era para ser testigo de esta ceremonia que la multitud se reunía alrededor de los ancianos, que cuidaban de que todo fuera hecho según la ordenanza de la tradición. Ahora, aquí está el problema. El problema es que no me está saliendo la pantalla aquí. Dice, el día siguiente del día sábado. Oiga, ponga atención, porque este es en el tiempo de Yeshua. El día siguiente del día sábado. La expresión el día siguiente del día sábado ha sido a veces malinterpretada, como si implicase que la presentación de la llamada primera gavilla debía ser hecha siempre en el día siguiente al Shabbat semanal de la semana de la Pascua. Esta postura, asumida por los vetusianos y los saduceos en tiempos del Mesías, esta postura viene de los saduceos y los vetusianos, que eran los que formaron el partido político, y por los judíos caraítas y ciertos intérpretes modernos. Ahí está donde viene todo el relajo. Pero estamos hablando desde el tiempo del Mesías. Dice, esta postura asumida por los vetusianos y los saduceos en tiempos del Mesías y por los judíos caraítas y ciertos intérpretes modernos descansa sobre una interpretación errónea de la palabra Shabbat. Una interpretación errónea de la palabra Shabbat. Como en alusiones análogas a otras fiestas en el mismo capítulo, no se refiere al Shabbat semanal, sino al día de la fiesta, o sea, el primer día de panes sin levadura. El testimonio de Josefo y de Filón, que estos son dos escritores del primer siglo también, que está aquí Josefo, Antigüedades, libro 3, 10, 5 y 6. Dice el mes sántico, que nosotros llamamos Nisan, y es el comienzo de nuestro año, el 14º día del mes lunar, cuando el sol se halla en Aries, porque en este mes fue cuando fuimos libertados de la esclavitud de Egipto. La ley ordena que todos los años matemos el mismo sacrificio que, como les dije antes, habíamos matado al salir de Egipto, y que llamamos la Pascua. Celebramos pues la Pascua en compañía, sin dejar nada de lo que sacrificamos para el día siguiente. La fiesta del pan ácimo sucede al de la Pascua y cae el 15º día del mes, o sea, el día 15 del primer mes, y continúa durante 7 días, durante los cuales nos alimentamos de pan ácimo. Cada uno de estos días se matan 2 toros, un carnero y 7 corderos. Los carneros se queman enteramente, además del cabrito que se añade al resto, para los pecados, porque el propósito es que sea una fiesta para el sacerdote durante estos días. El segundo día del pan ácimo, que es el 16º del mes, aquí lo tiene. Esto es Josefo, está hablando el historiador. El segundo día del pan ácimo, hasta el día 16, se participa por primera vez de los frutos de la tierra, porque antes de ese día no se tocan. Se considera apropiado honrar a Dios, de quien se obtiene una abundante provisión, ofreciendo la primicia de la cebada de la siguiente manera. Se toma un puñado de espigas, se secan y se machacan, separando la cebada del afrecho. Luego se lleva una 10ª parte al altar ante Dios, y arrojando un puñado al fuego, se deja el resto para uso del sacerdote. Después de esto, se puede recoger la cosecha pública o privada. Con esa participación de las primicias de la tierra, se sacrifica un cordero como holocausto para Dios. Es esa Josefo. Y Filón de Alejandría también, en su libro Obras de Filón, no lo tengo, no me aparece aquí, es que ese se lo debo, no lo tengo. Un libro que tengo que comprar. Obras de Filón. Dice, y de la tradición judía no deja lugar a duda que en este caso debemos comprender por el Shabbat, o por la palabra Shabbat, que se trata del día 15 de Nisan, fuera cual fuera el día de la semana en que cayera, ya que el 14 de Nisan había sido marcado por delegados del Sanedrín, el lugar que debía segarse, atando en manojos, aún de pie, la cebada que debía ser segada.
aunque por evidentes razones era costumbre escoger para este propósito el abrigado valle de Ashes, al otro lugar del Kidrón. No había restricciones acerca del lugar, siempre que la cebada hubiera crecido en un campo ordinario, naturalmente en la misma Judea, Judeo-Palestina. ¿Ok? Vamos a dejarlo por ahí. Ya voy a cerrar este y voy a cerrar Antigüedades de los Judíos. Entonces, había problemas, pero ese era el judaísmo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo se extendió desde la reconstrucción del templo de Jerusalén hasta tras el regreso de Israel con Esdras, Nehemías, el regreso del exilio babilónico alrededor del año 520 antes de la era común, hasta la época del Mesías y hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 de la era común. El judaísmo del segundo templo, o lo que se conoce como judaísmo del segundo templo, va a abarcar desde el año 520 antes de la era común hasta el año 70. Todo eso es el término judaísmo del segundo templo. ¿Por qué? Porque después, en el año 90, o más bien para el año 90, va a empezar lo que es la persecución, y va a empezar y nace lo que es el judaísmo o los judaísmos, porque hay más de un judaísmo ortodoxo, judaísmo. Empieza el judaísmo, empieza el cristianismo y empieza toda esa separación después del año 90, entrando al año 100. Pero lo que es 520, desde el regreso de Babilonia hasta el año 70, es lo que se considera como el judaísmo del segundo templo. Por eso muchas veces a nosotros nos escucha hablar, estudiamos el judaísmo, pero no el judaísmo moderno, sino el judaísmo del segundo templo. Que dicho sea de paso, mucho de lo que observan nuestros hermanos, la casa de Judá, hoy en día, tiene su columna vertebral en lo que es el judaísmo del segundo templo. No todo lo que ellos observan, pero la gran mayoría, la gran parte de su observancia tiene que ver con el judaísmo del segundo templo. Es su base, muy contrario a todo lo demás que se alejó completamente de esa base. Dice aquí, la información sobre el periodo intertestamentario procede principalmente de un conjunto de importantes escritos históricos, como Josefo, los apócrifos, los pseudoepígrafos y los rollos del Mar Muerto. Queremos estudiar e interpretar los escritos del primer siglo, pero no tenemos ni idea de quién es Josefo, quién es Filón, cuáles son los libros apócrifos, cuáles son los libros pseudoepígrafos, cuáles son los rollos del Mar Muerto, porque todo esto nos va a dar una mejor idea de lo que era el contexto y de lo que estaba sucediendo. Los libros pseudoepígrafos son los libros como Noé, que el libro como el libro de Yacer, que a mucha gente le encanta ese libro, el Yacer, porque habla de las historias del diluvio. Mucha gente basa su calendario en ese libro de Yacer, pero lo que la gente no sabe es que ese libro fue escrito aproximadamente entre el año 200 y el año 100 antes de la era común, o sea, 200 años antes del Mesías. Ese libro fue escrito. No fue escrito allá con Abraham, allá con Noé, no, fue escrito ya pasado mucho tiempo. Pero pseudoepígrafes quiere decir que se puso un nombre para que pudiera ser que llamara la atención, y en este caso el libro de Enoch. No era Enoch. El testimonio de Abraham. No es el testimonio de Abraham. El testimonio de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Abraham. Ninguno de ellos lo escribió, pero tiene ese nombre, pseudoepígrafes, para que pudiera ser aceptado por la gente y pudiera distinguirse por ahí. Y los libros apócrifos, los libros pseudoepígrafes y los rollos del Mar Muerto. Durante el periodo intertestamentario, esto es importante, durante el periodo intertestamentario, este judaísmo que estamos hablando del segundo templo, de esta fecha 520 al 70, Israel experimentó una secuencia de gobernantes extranjeros. Incluso cuando la nación regresó a la tierra de Israel, permaneció bajo el imperio medo-persa del año 550 al año 331. Más de 200 años estuvieron bajo los persas. A continuación, Israel pasó a estar bajo el dominio del imperio greco-macedonio, inicialmente bajo Alejandro Magno, que duró solamente 12 años, poquito menos de 12 años, del 331 al 323. Tras la muerte de Alejandro,
el reino se desmembró Israel y quedó bajo el dominio Ptolemaico, que era el capitán de uno de los generales de Alejandro, Ptolomeo, y fue el dominio Ptolemaico. Más tarde, bajo la dominación Seleucida, del año 198 al 167, con Antíoco, Hanukkah, los eventos de Hanukkah. Tras este periodo de relativa paz, la revuelta macabea contra el imperio Seleucida condujo a un periodo de autogobierno judío, incluida la dinastía judía asmoniana, los macabeos, de ahí vinieron, que duró solamente 100 años, 104 años duró, del 167 al 63 antes de la era común. Posteriormente, el imperio romano controló a Israel durante la época del Mesías y los escritos del Nuevo Testamento. ¿Okay? Así es que el imperio romano controló a Israel durante todo el tiempo del Mesías y todo el tiempo de los escritos del Nuevo Testamento. Tanto la cultura como la teología judía se vieron influenciadas por estas experiencias. Es que tuvieron contacto con los persas, los griegos, los macedonios, los romanos. Así es que la cultura como la teología judía se vieron influenciadas por estas experiencias. Vamos a ir viendo. Características geográficas. Israel está flanqueado al oeste por el Gran Mar Mediterráneo y al este por el río Jordán, en el que fue bautizado Yeshua, el Mar de Galilea y el Mar Muerto, más allá de los cuales se encuentran las escarpadas y áridas tierras de Transjordania. Al norte está el Líbano, al sur Egipto. En la época del Mesías, Israel estaba dividido en tres zonas principales. Una era la Galilea, que era al norte de Samaria, donde el Mesías ejercía principalmente su ministerio. Después está Samaria, al norte de Judea y al sur de Galilea. Y después está Judea, que está al sur, donde se encuentra Jerusalén. Por aquí le tengo un mapa. No acuerdo dónde puse el mapa. Bueno, pero si me deja por aquí, si me deja hacer algo por aquí rapidito, aquí le puedo poner. Aquí le puedo poner el mapa. Así que aquí tiene. Aquí vemos que aquí está Samaria. Samaria está al norte. Y aquí está Jerusalén. Aquí está Judea. Si el ministerio de Yeshua, Capernaú, Genezaret, Jorazín, Besadia, usted va a encontrar en los evangelios Caná de Galilea. Usted va a encontrar Galilea como el lugar principal donde Yeshua se movía. Nazaret, Caná, las bodas de Caná, Genezaret, donde saca a la legión al hombre endemoniado, Capernaum, Corazín, Besadia. Después encontramos que está Samaria, el monte Baal, y está Judea, Jerusalén, donde estaba el templo. Vea la distancia que tenía que recorrer Yeshua para estar en el templo. Porque muchas veces lo vemos fuera. No lo vemos en Jerusalén. No lo vemos donde está el templo. Aquí está el camino a Emaús, donde se aparece cuando el Padre lo resucita entre los muertos. Aquí está Emaús. Que muchas veces es interesante ver todo esto plasmado en mapas para conocer un poquito. Entonces Galilea, ya vimos al norte de Samaria, Samaria y Judea. Ahí nuevamente Galilea, que es todo este territorio, Galilea. Después está Samaria. Las tres divisiones que tenía. Era Galilea, que está por aquí también la división esta, Galilea. Después Samaria. Y después Judea, que está aquí. Betlehem y Judea. Por cierto, la Biblia habla de una Decápolis, que era una polis, una ciudad romana, Decápolis, que está aquí. Había una ciudad romana aquí. Y están los evangelios. Otra característica importante, geográfica importante y clave, es el mar de Galilea,
donde tuvo lugar gran parte del ministerio de Yeshua. También se le conoce en la Biblia como el mar de Gineret. Números 14:11. Dice, y la frontera descenderá de Sefam a Riblá sobre el lado oriental de Ain, y la frontera descenderá y alcanzará la ribera sobre el lado oriental del mar de Cineret. Ese mar de Cineret es lo que se conoce como el mar de Galilea. Se le conoce como mar de Cinerot. Josué 12:3. Y Arabá hasta el mar de Cineret, hacia el oriente, y hacia el mar de Araba, el mar salado, al oriente, hacia Bet Jesimot, y al sur, al pie de las laderas de Pisgah. Se le llama el lago de Genezaret. Lucas 5:11. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Yeshua junto al lado de Genezaret. Lucas 5:11. Ese Genezaret es nada más ni nada menos que este mismo mar de Galilea. Y aquí ve Genezaret. Esto es lo que se conoce como el lago de Galilea, el lago de Cineret, el lago de Cinerot, el mar de Galilea. Todo eso está en la Biblia y se refiere a una misma región que es esta de aquí. Espero que con esta información usted se dé cuenta de por qué es importante estudiar el aspecto geográfico, el aspecto histórico, el aspecto cultural, porque ahora cuando dice estaba en Genezaret, bueno, la Biblia nos dice que es el mismo mar de Galilea que mencionan otros lugares. Lo curioso de la Biblia es que muchas veces encontramos hasta 2 o 3 nombres para una misma ciudad. Ahora que he estado estudiando el templo con Joseph Good ya por más de casi 2 años ya, me he dado cuenta que muchas veces una puerta del templo tiene hasta 4 nombres. Y ese es el gran problema, porque ahora tenemos que estar atentos de ver cómo se le llama la puerta, pero no solo cuál es el nombre, sino cuáles son los otros nombres por los que se dirige. Ahora, el templo tenía 13 puertas de acceso al altar. Ahora, haga la cuenta de cuánta tarea tenemos para aprendernos, no solo el nombre de la puerta, sino cómo se le llamaba de otras maneras. Cómo se le llamaba este cuarto, sí, pero en este libro se le llama así, en este libro, en la misma Biblia. Y nos damos cuenta de que si no entendemos este tipo de cositas, nos vamos a desviar. Si usted lee Lucas 5:1, el lago de Genezaret, ¿cuándo usted se hubiera imaginado que el lago de Genezaret, aquí no hay agua, ¿ve? Aquí hay un lago arriba, pero aquí la única agua que hay es esta, el mar de Galilea. ¿Cuándo se hubiera usted imaginado que el lago de Genezaret es nada más y nada menos que el mar de Galilea? Sin haberlo estudiado, uno no se da cuenta, uno no sabe, uno ni en cuenta. Pero cuando entendemos el contexto geográfico, usted dice, espérame, mira, Lucas, y ahora usted puede hablar con las personas y sabías que el lago de Genezaret es el mismo mar de Galilea, donde dice, y todavía hay otro nombre. Se me pasó. Hay otro nombre, dice, y se le conoce como el mar de Tiberíades. Juan 21:1. Después de esto, Yeshua se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Esto ya es cuando él resucitó. Entonces tenemos Cineret, mar de Cineret, mar de Cinerot, lago de Genezaret, mar de Tiberíades. Hoy en día se conoce como el Yam Kineret. Ve que sigue teniendo el mismo nombre base, Cineret. Se conoce como el Yam. La palabra Yam en hebreo es mar, como el mar de Kineret. Tiene 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. La mayoría de las ciudades en las que Yeshua ejerció su ministerio se encontraban en sus orillas occidentales y septentrionales. Por ejemplo, Cafarnaúm, Betsadia y Magdala. Nuevamente vamos aquí. Aquí está Cesarea de Filipa, aquí arriba. Pero aquí tenemos Capernaum, Genezaret, Jorazín, Betsadia. Y si usted se da cuenta,
Tiene sentido porque es el único mar que aparece por aquí y después está el Mar Muerto aquí. Está aquí el río de Jericó, Mar Muerto, pero no ve usted otro mar o no ve usted otra fuente de agua más que el lago Julé que está aquí arriba. No hay ninguna otra. Aquí está el río Yabok, donde cruzó a Jacob y peleó con el ángel. Aquí está el río Yabok. Si es que no hay, aquí está Jericó y por aquí está este es el río Jordán. Ya, este es el río Jordán que baja aquí, que realmente conecta el mar de Galilea. Aquí vemos sale el agua, conecta y va a desembocar hasta el Mar Muerto. Interesante la geografía. Cuando esta parte de Israel, oiga esto, esta parte de Israel es seca y calurosa. La precipitación anual en Galilea es de unos 800 milímetros al año, 31.5 pulgadas. La precipitación anual es de unos 500 milímetros al año, 20 pulgadas. En Jerusalén, o sea, acá hay más agua del lado de Galilea que Jerusalén, casi el doble. Lo que equivale aproximadamente a los lugares más secos de Otago Central en Nueva Zelanda o Idaho en Estados Unidos. Aunque hay variación de temperatura, la región suele experimentar inviernos suaves y veranos calurosos, hasta 7 grados Celsius, 44 grados Fahrenheit en Jerusalén en invierno y hasta 49 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit en Jericó en verano. 120 grados. ¿Usted se imagina lo que es 120 grados? Que en Nevada, en Arizona, muchas veces llega a alcanzar a 110, 115 la temperatura y es un calor insoportable. Ahora, 120 grados. Y cuando vemos que Yeshua está caminando, y Yeshua, especialmente en el tiempo de verano, no consideramos cómo era la temperatura, cómo era el ambiente. A 44 grados Fahrenheit en invierno. Imagínense, 44 grados. Está frío para caminar y la gente tenía sus tiendas de campaña, dormían a la intemperie muchas veces, si no tenían un mesón donde dormir. Cuando vemos todo este tipo de cositas, es que nos ponemos a pensar que realmente desconocemos mucho de los escritos que estamos leyendo. Y usted dirá, pero para mí es que eso es revelante. ¿Qué mensaje espiritual puedo sacar de ello? Pues ninguno. No puede sacar ningún mensaje espiritual, pero sí puede comprender mejor la Biblia para tener un mejor entendimiento y poderla aplicar y que su espíritu sea reforzado. No puede sacar un mensaje espiritual porque este método de estudio que usamos no funciona así. Lamentablemente, si usted está buscando un mensaje espiritual, no funciona así. Yo no puedo decirle, mira, la palabra es aquí, yo a través de la revelación yo te digo esto y esto. No. Yo decidí hace 8 años cambiar mi forma de enseñar y ahora cada vez que me doy cuenta que menos sé algo, me enfoco más en seguir estudiando, seguir aprendiendo porque comprendo mejor las escrituras y puedo aplicarlas de mejor manera. Dice aquí, la altitud de Israel varía entre los 390 metros por debajo del nivel del mar en el Mar Muerto y los 1020 metros cerca de Hebrón, por lo que cuenta con una gran variedad de vegetación. Esto quiere decir, nuevamente si vamos aquí, esta parte es lo más bajo, el Mar Muerto, y va subiendo, este más va subiendo, y Hebrón Hebrón tiene que estar por aquí de este lado, por aquí está Hebrón, no aparece aquí en el mapa, pero Hebrón está por aquí. Por aquí, por este lado. Así es que entre más bajo va, más cerca del nivel del mar está. Pero cuando uno va para Jerusalén, en lugar de decir vamos bajando, siempre se dice vamos subiendo, porque vamos al lugar más alto en santidad. Así es que por eso se le dice vamos subiendo. Población. El historiador judío Josefo estimó que la población de Galilea en la época del Mesías era entre 200 y 300 mil habitantes. La población de Jerusalén era de unos 80 mil habitantes, pero aumentaba
espectacularmente durante las fiestas. La población judía total en todo el mundo, oiga bien, en todo el mundo, era de aproximadamente 7 millones, con más de 5 millones fuera viviendo en la diáspora, la dispersión. Vemos en los escritos del primer siglo, vemos en las cartas de Pablo, que había una sinagoga, que fue a la sinagoga, que fue a la sinagoga, pero ¿cuántos de nosotros nos habíamos puesto a pensar que había más de 5 millones de judíos que estaban fuera de Israel? Que estaban fuera de la tierra, que vivían en la dispersión. Por eso, bueno, déjenme leer esta parte. Y ahorita lo voy a llevar ahí. La población judía de Israel era entre 1 millón y 1,5 millones. O sea, por eso en total eran 7 millones, pero 5 estaban fuera. So, había 1,5 millones, de entre 1 millón y 1,5 millones en Israel, mientras que había casi 3 veces más fuera en la diáspora, la dispersión. Pero la población total de Israel era de unos 2 millones. So, entre 1,5 millones, 2 millones. Solo la mitad de la población era judía. La mayor parte de la población judía vivía en Judea, incluidos Yeshua y sus discípulos, en una bolsa de Galilea al norte. De esos 2 millones, la mayor parte era judía. Solo la mitad de la población era judía. 1 millón. Jerusalén era el corazón de la nación en todos los sentidos. La ciudad no estaba aislada en el mundo, como a veces se piensa, sino que era bastante cosmopolita. Era la sede del segundo templo, una de las maravillas del mundo, lo que la convertía en un centro de peregrinación religiosa y festivales. Jerusalén también contaba con un hipódromo, gimnasio y teatros. Esto ya es la influencia greco-romana, que ellos tenían su hipódromo, tenían su gimnasio y tenían sus teatros. Y usted sabe que los gimnasios, para los gimnasios en la época del primer siglo, se entraba completamente desnudo. Así que todos aquellos que querían entrar a un gimnasio en Jerusalén tenían que recurrir a la reversión de la circuncisión, epispasmos, para poder entrar al gimnasio, que eran los lugares donde se hacían negocios, eran los lugares donde se estudiaba la filosofía, eran los lugares donde los maestros daban los aspectos culturales de la vida. Ahora, déjeme, con eso que acabamos de leer, lo voy a llevar a unos versículos. Vamos a ver primero Santiago, que fue la primera carta que se escribió. Jacobo o Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ahora ya sabemos que la carta de Santiago va dirigida a los 5 millones de judíos que están en la dispersión. Primera de Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados, a los que están en la dispersión, a los expatriados de la dispersión, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento del Dios Padre. Esto es Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Ahora, Hechos capítulo 2. El día de Pentecostés. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido? En la que hemos nacido. Eran judíos, pero habían nacido fuera y hablaban otra lengua. Es como si de repente Estados Unidos, que es un lugar donde todo el mundo viene, y aquí nacen nuestros hijos. Y los hijos tienen la ciudadanía americana, pero normalmente tienen la ciudadanía del padre también y de la madre. Entonces, si de repente va un asiático, va un japonés, va un chino, va alguien que vino de la India, va a un lugar en donde hay un congreso, hay alguien que está dando una lección, y de repente se empieza a levantar gente que nunca salió del lugar y empieza a hablar inglés, empieza a hablar
otro tipo de idiomas y la gente dice, bueno, ¿cómo estos nos están entendiendo? Porque nosotros hablamos otra lengua. Y aquí va a empezar a decir, fíjese, en la lengua que hemos nacido, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto y de Asia. Aquí tenemos donde dice, se enviaron cartas menores a Atalo II, rey de Pérgamo, a Ariarates V, rey de Capadocia, y a las ciudades de Mindos, a Alicarnaso y Nidus en Caria, Facelis en Licia, Side y Panfilia, todas ellas ciudades independientes en esta época. También se enviaron copias a las zonas de Cari, Licia, Panfilia. Podemos concluir que había judíos en estos reinados, ciudades y zonas en el año 139 al 138 antes de la era común. El asentamiento judío parece haber continuado con el paso del tiempo, de modo que en el siglo I antes de la era común, Filón pudo informar en su libro que había colonias judías en la mayoría de los países, incluyendo Panfilia, Cilicia, la mayor parte de Asia, Bitinia y hasta los rincones más remotos del Ponto. Sabemos de comunidades judías en más de 50 lugares de Asia Menor durante el periodo imperial. Sin duda, había muchas más. Esto es el libro de Comunidades Judías de Asia Menor de Paul Trevico. Entonces, estábamos viendo la Biblia aquí. Dice Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Ok? Entonces vamos a... Aquí tengo un mapa de lo que era Jerusalén en tiempos de Yeshua. Aquí está Galilea, lo que le mencioné. Galilea, Samaria y Judea, las tres divisiones que tenía. Pero quiero llevarlo nuevamente a este mapa. No, este no es el mapa. Ahora aquí está Partia, aquí están los partos. Por aquí están los medos. Capadocia, Ponto. Mira aquí, mira dónde está Capadocia. Aquí está Ponto, Cirene, Capadocia. Entonces, y aquí está Tarso, donde nació Pablo. Y aquí está Jerusalén. O sea que realmente había judíos por todo este lado. Había judíos bajando aquí a Egipto. Por aquí está aquí Egipto. Arabia. También había judíos de Arabia. ¿Verdad que cuando leemos la Biblia y no consideramos este tipo de información, nos quedamos cortos con lo que leemos? Este es otro mapa de Galilea. Galilea, Samaria. Este es el que le enseñé ahí arriba. Condiciones socioeconómicas. Desde el punto de vista socioeconómico, los principales ingresos de Israel procedían de la agricultura, la pesca y el comercio y la industria, por este orden. O sea, primero era la agricultura, luego la pesca, el comercio y la industria. Entre los años 10 y el año 70, después de la era común, este es el tiempo del Mesías, del año 10 al año 33, cuando él murió, la economía decayó debido a la superpoblación, los elevados impuestos, los desastres naturales y las luchas de clases que hicieron que los ricos fueran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. La pobreza era considerable. Estas condiciones proporcionan un telón de fondo esclarecedor para las numerosas parábolas y enseñanzas de Yeshua sobre la riqueza y la pobreza. Ahora usted entiende por qué hay tantas parábolas que tienen que ver con la riqueza y la pobreza, porque era un ambiente social que estaba ocurriendo en ese momento. Los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres, no había justicia, no había bondad, y el llamado de Yeshua a través de cada una de estas parábolas era hacer conciencia
que la Torá, que los mandamientos tenían como base justicia, bondad. Si eres rico, da la mano al que tiene pobre, al que es pobre, para que la Torá sea cumplida y haya una equidad en el pueblo de Dios. Muchas veces, no, que la parábola esto y la parábola, sacamos tremendos mensajes espirituales, tremendas revelaciones, pero en el contexto sociocultural, ¿cuál era el impacto para una persona que entendía esta parábola? Yeshua nos está exhortando a ser justos, a ser bondadosos, a hacer justicia, a hacer bondad. El reino de Dios no es comida ni bebida, pero sí justicia. Por eso es que hay numerosas palabras y numerosas enseñanzas de Yeshua sobre la riqueza y la pobreza. Había tres grupos socioeconómicos principales en Israel. Los ricos tendían a ser los propietarios de tierras y los que ocupaban los cargos políticos. Esto incluía la familia real herodiana, que poseía alrededor de la mitad de la tierra. Los hijos de Herodes, esta familia real, solamente tenían la mitad de la tierra, imagínense. Los sumos sacerdotes y sus familias. Ahí estaba el problema social. Los sacerdotes obtenían ingresos de los sacrificios y del tesoro del templo, así como de la explotación de los pobres. ¿Cuál era el mayor problema de Yeshua con la audiencia? Lo vimos en la parábola de Rico y Lázaro. La parábola de Rico y Lázaro era una exhortación directa a los que estaban en cargo, de decir, ustedes se han enriquecido ilícitamente y se han olvidado del pobre, pero ustedes van a tener su recompensa. Ahora ve que cuando nosotros estudiamos la escritura desde una perspectiva en un contexto, no tenemos que estar forzando nada, porque una enseñanza que le di hace 3 semanas o hace un mes, ahora que estamos hablando de otro tema, viene a encajar perfectamente lo que estamos hablando. Y eso es cuando vamos entendiendo que el rompecabezas se va armando solito, sin forzar. Porque si yo forzo algo y dentro de un mes le tengo que enseñar algo que va contrario a lo que le enseñé, voy a tener problemas. A menos de que yo tape y oculte o desaparezca la enseñanza para que no se me cuestione lo que ahora estoy diciendo. Como hoy es común en muchos días. No. A mí me dijo una persona cuando yo le dije, pero usted enseñó esto y la gente se dio cuenta, y ahora que está enseñando contrariamente a lo que ya enseñó, ¿qué va a pasar con la gente? No, ellos tienen que entender que así es. Yo no tengo que dar explicaciones, yo no tengo que dar nada. Es más, ahora pero va totalmente en contra de lo que ya dijo. Bueno, la gente tiene que entender y no tiene que cuestionar, no tiene que preguntar. Y yo dije, ok, está bien. Pero si yo soy confrontado que algo que enseñé y yo no hago nada, no hago algo al respecto, yo estoy mal. Porque se supone que las enseñanzas no se confronten, a menos de que en ese momento no se tenía la información adecuada. Pero ahí es donde yo tengo que tener la madurez y la responsabilidad de decir, ¿sabe qué, hermanos? Ahora que estamos estudiando esto, nos estamos dando cuenta de que esto estaba mal porque no contábamos con esta información, y vamos a tener que rectificar esto que dijimos aquí, porque ahora nos estamos dando cuenta que choca y la palabra de Dios no choca. Una enseñanza que hablamos del rico, de Lázaro, la exhortación, la parábola del siervo fiel, del mayordomo infiel, ahora está haciendo sentido aquí, donde dice que los sumos sacerdotes obtenían ingresos de los sacrificios y del tesoro del templo, así como la explotación de los pobres. Estos eran los ricos. Estaba la clase alta, baja, la media. Como en muchos países modernos del tercer mundo, en Israel no existía una verdadera clase media. Sin embargo, había comerciantes, artesanos y sacerdotes que servían a la nobleza y vivían por encima del nivel de la subsistencia. Estas dos clases altas eran una pequeña minoría. Eran en torno del 5 al 10% de la población. Así que haga cuenta, si habíamos dicho que eran alrededor de 1 millón de judíos, o 2 millones de habitantes, y solo del 5 al 10% eran de la clase mediana y alta, imagínense cuánta gente era pobre. El 90% de 2 millones, casi toda la población. Ese era el gran problema que había
durante los evangelios, durante el tiempo de Yeshua y después de Yeshua, porque la situación no cambió. Por eso vamos a entender después las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Jacobo. Y vamos a ver el lenguaje en ciertas cartas, por ejemplo en Corintios. Pablo usa un lenguaje que no iba para la población baja, sino iba para la gente que tenía un estatus y un rango alto dentro de lo que era el Imperio Romano. Estaban los pobres, que constituían el 90% de la población y en su mayoría vivían al borde de la pobreza y a menudo perdían sus tierras debido a las deudas, cargaban con los impuestos de Roma, el sistema del templo y las estructuras de diezmo. Pobre gente, tenían impuestos de Roma, tenían que cumplir con la obligación del sistema porque era la Torá, pero eran afligidos por esta gente que no les ayudaba y la estructura del diezmo. Idioma, y termino con este idioma hoy. Había 4 lenguas de uso común en Israel en esta época. El arameo se había convertido en lengua dominante en el imperio persa y seguía siendo la lengua común hablada por los judíos. El griego había sido introducido por Alejandro Magno del año 331 al 323 y los líderes que le siguieron y era la lengua franca del imperio romano. En el imperio romano tenían que hablar griego. Era la lengua común entre las personas cultas de Israel y todo el mundo del Mediterráneo. Era como el inglés actual. Todos los negocios y todo lo que tenía que ver con la cultura, la política extranjera se daba en el idioma griego. Y el hebreo era la lengua religiosa oficial del judaísmo entre los eruditos, utilizada en el culto y la actividad del templo. Esto es importante porque las personas no hablaban hebreo durante el tiempo de Yeshua. El hebreo se utilizaba en el templo, para la liturgia del templo, para el servicio del templo, pero fuera del templo la gente hablaba en su mayoría arameo. El latín era una lengua oficial del gobierno romano y de sus ciudadanos, pero era poco común entre la población general. Yeshua probablemente hablaba arameo, estaba familiarizado con el hebreo por su experiencia religiosa y hablaba griego para los negocios. Él era carpintero, tenía que tener negocios. Así es que Yeshua probablemente hablaba arameo, hablaba griego y sabía el hebreo para cuando iba al templo. Él sabía 3 lenguas. Es poco probable que conociera el latín. Pero Pablo, sin embargo, puede haber estado familiarizado con los 4 idiomas. Pablo hablaba arameo, hablaba griego, hablaba latín y entendía el hebreo por los estudios del templo con Gamaliel. Era ciudadano romano, muy viajado, que se había creado en la diáspora, en un lugar hebreo, y se había formado en Jerusalén como fariseo. Y vamos a ver influencias culturales la próxima semana. Así es que le voy a dejar con un pensamiento. ¿Okay? Con esto me voy a despedir. Voy a dejar con un pensamiento. Mucha gente defiende el letrero en la cruz, porque ahí está el acróstico de Yud, Hei, Ba, Hei, y ahí está la prueba de que Yeshua era Dios. No voy a entrar al tema, pero mucha gente defiende. Ahora, dentro del Imperio Romano, se ponía dentro del cartel el crimen por lo cual esa persona era crucificada. Yeshua no fue el único crucificado, fueron muchos. Y siempre en el letrero se ponía como aviso para la gente que no cometiera ese crimen, porque si lo cometían iban a terminar como el que estaba ahí crucificado. Ahora, entonces, si entendiendo el contexto, por eso es interesante el contexto, entendiendo el contexto, si usted le quiere dar una advertencia a los ciudadanos que hablan arameo, que el hebreo es solamente para el templo y muchos de ellos quizá no lo entienden, es más factible que usted escriba letrero en hebreo, que muy pocos lo van a entender, o en arameo, que todo el mundo lo va a entender. Entonces, cuando la gente dice fue escrito en hebreo, y yo sé que el libro de Juan dice que fue escrito en hebreo. Vamos a ver.
Así es que póngase a pensar nada más por un momento. ¿Cuál, cuál era más eficaz? ¿El hebreo o el, el arameo? Que todo el mundo lo entendía. Aquí vamos a ver esto. Dice Juan capítulo 19. Pilato también escribió un letrero y le puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Yeshua, el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces, muchos judíos leyeron esta inscripción. Ok, pero si muchos de ellos quizás no entendían bien el hebreo, o solamente lo utilizaban para el templo, ¿cómo pudieron leer este letrero? Porque el lugar donde el lugar donde Yeshua fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, arameo judaico, dice aquí la Biblia de las Américas, arameo judaico, en latín y en griego. Así es que, quitándole el hebreo, diría aquí, y estaba escrito en arameo, en latín y en griego. Ahí se la creo, que muchos judíos vieron el letrero, era su lengua, era su primer idioma, el arameo, y lo entendieron. Ahora, vamos a ver Marcos. Le dije que iba a terminar, pero... Marcos capítulo 15. 26. Sin la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. No dice en qué idioma. Marcos no dice en qué idioma. Lucas, vamos a ver si Lucas habla de la crucifixión. Traición de Judas ante Pilato. Herodes. Vamos a ver la próxima semana Herodes. Vamos a ver los emperadores. Cuando llegaron, crucificaron a Yeshua. Había también una inscripción sobre él. Algunos manuscritos agregan escrita en griego, latinos y hebreos. O sea que Marcos o Lucas ni siquiera dice que estaba ahí, solo dice había una inscripción. Y luego aquí la nota dice algunos manuscritos agregan es que estaba escrita en caracteres griegos, latinos y hebreos. Este ya la vimos. Marcos. Sí, Marcos. Y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Marcos. Y por último Mateo. Pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Yeshua, el rey de los judíos. ¿Ok? Pero no dice, solamente Juan habla del letrero que estaba en hebreo y vimos que la notita dice arameo judaico, latín y griego. Porque era el idioma, como nosotros vimos aquí en el documento que le leí, era el idioma que se usaba. Era el hebreo para el templo y todo lo que era religioso. El arameo era el idioma común entre toda la gente. El griego era el idioma para los negocios. Así es que si Yeshua era un carpintero, comerciante, tenía que hablar griego. Ahora tiene más sentido. Yo no estoy descartando el letrero, no lo estoy descartando. Simplemente tenemos que conocer si realmente fue escrito en hebreo como es, pero cuando leemos el contexto, espérame, el hebreo se utilizaba en el templo y quizás si fue escrito en hebreo, solamente los que oficiaban en el templo, los sacerdotes, iban a entender ese letrero, pero no iba a servir de advertencia para la población general, que era una regla común de Roma, al decirle: este hombre está muriendo por esto, si tú no quieres terminar como él, no lo hagas. Era una advertencia. Así era el Imperio Romano. Este hombre se acostó con la mujer de su amigo. Un ejemplo. Si tú no quieres morir así,
no lo hagas, porque si tú te acuestas, cometes adulterio, vas a morir. Esa era la función del letrero. Que muchas veces en lugar de pelear por simples cositas, aprendámoslo en el contexto. Y fue algo de lo que le enseñé hoy. Le enseñé la geografía, le enseñé el contexto social para entender las parábolas, le enseñé cuál era el lenguaje. Y la próxima semana vamos a entrar un poquito más a lo que eran los emperadores. Y créame que cuando terminemos esta clase, vamos a comprender mejor los escritos del primer siglo para entender el mensaje, comprenderlo y poderlo aplicar a nuestra vida y que se convierta en un mensaje espiritual eficiente. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Familia, shalom, bendiciones, shalom.